Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que ha comenzado el Gran Suizo. A través de la FIDE y chess.com es un torneo muy importante, ya que al igual que la Copa del Mundo que se jugó a mediados de julio, primeros de agosto de este mismo año, pues dos jugadores, los dos primeros, clasificarán para el torneo de candidatos, paralelamente al Gran Suizo categoría absoluta, pues está jugándose también la sección femenina, aunque empezamos con la sección absoluta en la que juega Fabiano Caruana con piezas blancas contra Maxim Chigaev, un gran maestro con poquito más de 2.600 puntos de elo, por lo tanto casi hay una diferencia de 200 puntos, pero no obstante, y lógicamente se tiene que jugar la partida. Como añadido, además, Chigaev juega con las piezas negras, pero vamos a ver lo que pasa en el tablero. Caruana también, con mucho hambre, necesita ganar dicho torneo o quedar al menos en segunda posición para clasificar al torneo de candidatos, y en la pestaña de la comunidad también dejaré en estos días una reseña para ver cómo va el Candidatos del 2022. Es bianual, al igual que el Campeonato del Mundo, que como todos sabemos se juega en menos de un mes por parte de Carlsen contra Nepomniachtchi, aunque en este año o este Campeonato del Mundo se debería haber jugado en el 2020, todo se paró en marzo de ese mismo año, y al pasarse a 2021, pues la organización ha decidido mantener fechas para no posponerlo al año 2023. Ya en el tablero por parte de Caruana, E4, también comentar que al igual que en otros torneos, pues voy dejando en la descripción toda la información. Se juega en Riga, Letonia, es a ritmo clásico y tenéis un poquito más de detalle en la descripción. E4 por parte de Caruana, Chigaev responde con C5, yendo o jugando ya pues a ganar, desequilibrio en la posición, caballo F3, D6 y tras D4 golpeando en el centro, C por D4. Se recaptura con el caballo, caballo F6, tocando el punto D4, caballo C3 para defenderlo, todo muy estándar, y entramos en la variante Najdorf con A6. Por lo tanto, también por parte de las negras, pues jugando de una manera agresiva, quizás entrando en una de las líneas más agresivas. Posibilidades para las piezas blancas: jugar alfil E2 de una manera más tranquila, traer el alfil a C4 de casillas blancas, alfil E3, alfil G5, hay muchísimas variantes. Tengo pendiente de traer la teoría sobre la Najd, o también incluso hacer algún movimiento de peón o en el flanco de dama o incluso en el flanco de rey. Caruana opta por H3 cogiendo la casilla de G4, y quizás vamos a ver ya un ataque en el flanco de rey por parte de los peones de Caruana. Por lo tanto, el enroque se antojaría en largo. Tras estos movimientos y jugar E6, también quizás se puede jugar E5 expulsando al caballo, que podría retirarse a B3, Chigaev de una manera pues más contenida, también entrando pues en posiciones pues más Scheveninger. Con este movimiento Caruana decide no esperar y jugar ya G4. La idea incluso es G5 si se lo permiten, aunque H6 de momento pues para un poquito este ataque de peones. Tras estos movimientos, Caruana opta por A3, un movimiento preventivo, aunque algo adelantado, en el que la idea es controlar la casilla de B4 y de momento, si las negras jugasen B5, evitaría que se pueda jugar B4. Tras estos movimientos, Chigaev decide desarrollar el alfil de casillas negras, ambos jugadores desarrollando, y tras caballo C6, B5, definitivamente de momento tiene que esperar, ya que si no el caballo de C6 pues estaría colgando, ¿no? Por lo tanto, Caruana también de alguna manera esperando a ver qué va a hacer el jugador de piezas negras, ya que torre G1 es una jugada también pues lógica, en el que en caso de que las blancas decían romper o jugar un G5, pues la torre ya está más activa en esta columna.
pero de alguna manera podría venir algún movimiento por parte de la dama, quizás a D2, para permitir el enroque en largo. El tema con este movimiento, si no de espera, de mejora de la posición, pero sí de aguante, pues es evitar que si en caso de jugar dama D2, las negras juegan caballo por D4, la dama se tendría que mover dos veces, estaría una dama centralizada, pero se perdería ese tiempo y bueno, pues es oro, ¿no? Por lo tanto, tras estos movimientos, mueve nuevamente una pieza ya desarrollada Chigaev y es caballo D7. Como vemos, ambas piezas ya controlan la casilla de 5, que sería ideal o de control en la posición para las piezas negras. Alfil E2, mejorando un poquito la posición del alfil, evitando llevarlo por la gran diagonal, ya que entorpecería pues el control por parte de la torre, y tras estos movimientos Chigaev juega G5. En caso de que colocase uno de los caballos en E5, F4 lo podría expulsar. De ahí que anteriormente se haya jugado G5 y se refuerza ya la idea de colocar un caballo en esta posición. Y así Caruana juega dama D2. Ahora realmente, si las piezas negras pues capturan en D4, tras los cambios la dama mira a H8 y realmente están un poquito mejor en la posición las piezas blancas. Por lo tanto, tras dama D2 decide colocar un primer caballo en E5 y tras estos movimientos Caruana aprovecha para enrocar finalmente en largo. B5 por parte de las piezas negras y tras jugar H4, gracias a este movimiento se libera la casilla de B7 y el alfil se coloca en B7, pues desarrollando pieza. Aquí, si las piezas negras capturan y logran un peón pasado, que además de momento está defendido, pues perderían bastante fuerza, sobre todo en la casilla de F4, como comentábamos, y ya este movimiento es bastante duro para las blancas, cogiendo bastante espacio en el flanco del rey y en el centro del tablero. Este caballo se tiene que retirar, pero el tema es que ¿dónde? Quizás podría venir a C4, tras alfil por C4, B por C, y las blancas pues están bastante mejor en la posición. Y este peón pues de momento no puede ni avanzar, ¿no? Ya que estaría o dejaría de estar protegido y caería en próximas jugadas. Por lo tanto, Chigaev decide mantener la tensión en el flanco de rey, juega alfil B7 y tras estos movimientos la partida continúa con captura por parte de Caruana. Aquí un movimiento interesante para las negras sería caballo B6, ya que ambos caballos tocarían el punto de C4 y, como hemos visto en la línea anterior, tras alfil por C4 se evitaría capturar con el peón. Se capturaría con el segundo caballo, manteniendo un caballo muy interesante ya en torno a la defensa blanca, y en caso de que las blancas jugasen en esta posición un B3, pues se estaría controlando la casilla de C4, evitando que ningún caballo llegue a esta casilla, pues estaría debilitando un poquito la defensa o la estructura blanca. Y en caso de colocar ya un segundo caballo, si B3, pues podría caer incluso el peón en A3. No obstante, como decimos, tras estos movimientos, volviendo a la partida, un momentito, perdón, se había jugado alfil B7 y aquí Caruana decide, como decimos, abrir la posición o la columna H, vuelve con su torre H1, aprovechando que esta torre también está indefensa. Chigaev la retira a G8, control sobre la casilla de G5, y Caruana no duda y comienza a reforzar su posición. Torre H5, toca nuevamente en G5 con hasta 3 piezas, de momento bien defendido, pero su idea también pasa por colocar la segunda torre en H1, doblar torres e incluso entrar en la casilla de H8. Tras estas jugadas, nuevamente caballo B6 sería interesante para las negras, se juega torre C8, también típico en las sicilianas, en el ataque en el que las negras pues colocan la torre en una columna semiabierta, el rey ha enrocado en largo, de momento está en C1. Primero Caruana juega torre de H1 y tras alfil F6
no solamente dando esta casilla para la dama, como vamos a ver, y controlar este peón que está ahora sin defender y puede ser un peón débil en la estructura, en la defensa negra, sino también alfil F6 protege una vez más la casilla de H8 y la entrada quizás de la primera torre en la posición. Caruana sin prisas juega F3, reforzando una estructura de peones bastante sólida en el flanco de rey, y aquí tras jugar dama E7 podríamos pensar por parte de las negras por qué no jugar caballo C4. Va a venir en pocas jugadas, vamos a verlo rápidamente qué podría pasar, y tras alfil por C4, torre por C4, y aquí las blancas tienen un sacrificio muy interesante que es en B5. Tras A por B5, si no, como vemos, está cayendo esta debilidad con jaque y tocando además la torre. A por B5, el segundo caballo pues recaptura, y como vemos pues hay bastante ataque ya por parte de las negras. Si intentamos salvar la torre llevándola a C6, caballo por D6 jaque, lo más conveniente es entregar la pieza o devolver algo de material, y tras estas jugadas, aun jugando caballo E5 y teniendo dos piezas por torre, las negras están con mejor posición las piezas blancas. Como decimos, todo esto no ocurre, podría ser una alternativa, y todo pasaba también por traer el caballo B6 reforzando la casilla de C4. No obstante, como decimos, Chigaev juega dama E7, defiende este peón indefenso, la dama toma algo más de fuerza en la defensa, y Caruana continúa con su plan de momento retirando el rey a B1 para evitar temas en la columna C. Caballo C4, ahora sí en la posición, como vemos hay doble ataque por parte de las blancas a la dama y al alfil, por lo tanto algo hay que hacer. Es por eso que en la línea anterior se jugaba alfil por C4 y así continúa la partida. En caso de retirar la dama C1 como alternativa, manteniendo la defensa sobre el alfil de E3, ahora el sacrificio lo podrían haber hecho las piezas negras. Caballo por A3 es temporal, se está dando un jaque, y si B por C3 pues está cayendo el caballo de C3 y son las negras las que pasan a dominar la posición. Como decimos, esto no ocurre ya que Caruana decide capturar, y tras esta recaptura, no por parte del peón sino por parte de la torre, la partida continúa con B3. Es verdad que se debilita la estructura de peones, pero debido a que el caballo no está en B6 para recapturar, pues Chigaev retrocede con su torre a C8. Y ahora Caruana, para intentar desequilibrar la posición y seguir con su ataque, juega caballo D5, un movimiento muy interesante. Si alfil por, quizás peón por, y se abre la posición en la que se encuentran en la columna de dama y rey. Y aquí Chigaev decide aceptar el sacrificio a sabiendas de que se ha dejado defender la casilla de F5. Caruana sigue con su plan, caballo F5, toca al peón débil de D6, también a la dama. Podríamos pensar aquí en dama E5, como vemos, con ataque casi definitivo en la siguiente jugada, pero aquí existiría alfil D4. Este alfil está defendido hasta en dos ocasiones con caballo y dama, por lo tanto la dama tiene que volver a E6, y en esta posición torre H6 clavando perfectamente al alfil de F6 y con bastante presión para las piezas negras. De ahí que Chigaev no llevase la dama a E5, sino que la retirase a E6, manteniendo la defensa sobre este punto de E6, y como vemos ya la defensa negra pues de alguna manera con un rey central está tapando agujeros o le está entrando agua por todos sitios, ¿no? Por el flanco de rey, también por el centro, y Caruana sigue con su plan, alfil por G5, la partida continúa con alfil C3, con ganancia de tiempo sobre la dama, el alfil está defendido por la torre de C8, pero Caruana la lleva a H2 metiendo presión en el punto de D6 hasta en dos ocasiones. Caballo E5 evitando que la dama controle dicha casilla, y tras estos movimientos torre H6. Además, el caballo podría tocar el punto de F3 y a un alfil que estaría ya tocado por parte de la torre de G8, y a su vez a la dama. Podría ser interesante esta continuación, de momento intermedia con torre H6 con ataque sobre la dama. Y aquí, para no mover la dama, pues hay dos posibilidades, y Chigaev coge la menos válida, ¿no? Por decirlo así. Lo defiende con la torre en G6,
y él jugó, se podría haber jugado, perdón, caballo G6. Una jugada muy difícil de valorar, ya que aunque se está bloqueando a la dama, se ha vuelto a abrir la diagonal para la dama y para el caballo, ¿no? Para tocar el punto de D6. De hecho, la línea podría continuar con caballo por D6 jaque y como vemos la fuerza de este movimiento ya es muy potente, ya que está intentando además incluso capturar pieza limpia. Tras este jaque y siguiendo con la línea, rey D7 y caballo por B7, ganando esta pieza, ¿no? El tema es que las negras tienen rey C6 y con esto el caballo ya no puede volver a casa, ¿no? No puede ser o está pillado, ya que, bueno, pues el rey controla perfectamente, está en una posición además bastante segura y la partida seguiría con igualdad, ¿no? Por ejemplo, si el caballo vuelve a D6, pues hay hasta dos piezas controlando dicha casilla de escape. Esto no ocurre en la partida, ya que Chigaev juega torre G6 y aquí Caruana pues lo sigue aprovechando. Torre por G6, dama por G6, la dama sigue controlando la casilla de D6 y tras estos movimientos Caruana mejora su dama. Dama F4, controlando un poquito todo, sigue en la misma diagonal y defendiendo el alfil de G5. Chigaev juega caballo por F3, dama por F3 y D por E4 intentando una última. Aquí es verdad que el alfil ha quedado indefenso, pero si las negras juegan dama por G5, como decíamos, la dama ya no defiende en D6 y nuevamente este movimiento sigue siendo muy duro. Si rey D7 ahora se puede capturar el alfil o incluso la torre, ya que tras alfil por no solo se ha ganado la calidad, sino también el alfil que ya está indefenso en C3. Como decimos, Chigaev, D por E4, dama E3, ahora sí defendiendo el alfil y como vemos esta dama coge fuerza en casillas como A7 y B6. Se retira el alfil primero a G7, manteniendo el control sobre H8, está tocada por el caballo, pero así pues se han evitado temas quizás o ataque directo por parte de la dama en C3 y así esta torre queda un poquito más liberada, ¿no? Dama 7 permite la captura en G5, también en B7 con ganancia de tiempo sobre la torre, esta defiende en D6 ahora y aquí tras jugar torre H7 la partida termina con abandono por parte de Chigaev. El tema es que hay doble ataque sobre el alfil de G7 y no se puede retirar, ya que si se retira, dama por F7 sería definitivo en la posición, ¿no? Gracias a torre H7. Por lo tanto, buen punto para Caruana, ha empezado muy fuerte, sin titubeos, con ataque ahí como hemos visto sobre el centro y flanco de rey y ante el intento de ataque por parte de las piezas negras de Chigaev en el flanco de dama, pues no ha surtido efecto. Quizás caballo B6, como hemos comentado en un par de momentos, pues podía haber sido bastante interesante para apuntalar caballo C4. No obstante, vamos viendo nuevas partidas. Un saludo, chao.